Hola, buen día. Voy a presentar dos temas que vienen en la Ley del Seguro Social, que son de la ayuda para gastos de matrimonio y pensión por viudez. Primeramente, empezaré hablando de los gastos de matrimonio, que el seguro ofrece la ayuda. Dice, ¿qué cantidad tiene derecho a retirar el asegurado para gastos de matrimonio? Una cantidad equivalente a 30 unidades de medida y actualización, o sea, 30 UMAS. Esto viene en el artículo 165, párrafo primero de la Ley del Seguro Social. Ahora, ¿de dónde proviene la ayuda para gastos de matrimonio? De la cuota social que aporta el Estado en los términos de la fracción cuarta del artículo 168 de la Ley del Seguro Social. Esto se presenta en el artículo 165, párrafo primero. ¿Cuánto tiempo debe tener acreditada la persona para poder disponer de la ayuda que ofrece el Seguro Social en la fecha de celebración del matrimonio? Debe de tener un mínimo de 150 semanas de cotización en el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Esto se presenta en el artículo 65, fracción primera. ¿Cuántas veces se puede disponer el derecho de la ayuda por matrimonio? Se ejercerá por sola una vez y el asegurado no tendrá derecho por posteriores matrimonios. Esto en el artículo 165, último párrafo de la Ley del Seguro Social. ¿Cuál es uno de los requisitos que debe de cumplir una persona para poder disponer de esta ayuda? Que cualquiera de los cónyuges no haya sido registrado con anterioridad en el instituto con esa calidad. En el artículo 165, fracción tercera. Si el asegurado quiere contraer la ayuda por gastos de matrimonio, pero ya había estado casado y la ayuda la pedirá para su segundo matrimonio, ¿qué documentos deberá de presentar ante la institución? Primeramente, el acta de defunción fehaciente que revele la muerte de la persona que registró como cónyuge en el instituto, es decir, con la que se casó, o que en su caso exhiba el acta de divorcio. Esto en el artículo 165, fracción segunda. Y ahora bien, con el tema de pensión por viudez, si el asegurado quiere contraer la ayuda por gastos de matrimonio, pero ya había estado casado y la ayuda la pedirá para su segundo matrimonio, perdón. ¿Quién tendrá derecho a la pensión por viudez? La que fue esposa del asegurado o pensionado por invalidez. Esto en el artículo 130 del párrafo primero de la Ley del Seguro Social. En caso de que el asegurado no tenga esposa, ¿quién tendrá el derecho a recibir la pensión? La mujer con quien el asegurado o pensionado por invalidez vivió como si fuera su marido. Esto en el artículo 130, párrafo primero. ¿Cuánto tiempo tuvo que permanecer la concubina previo a la muerte del asegurado para poder tener derecho a la pensión por viudez? Debió de haber estado con él 5 años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquel. Esto en el artículo 130, párrafo primero. ¿Puede tener derecho a la pensión por viudez la persona que llegó a tener hijos con el asegurado? Sí, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. ¿Qué pasa si al morir el asegurado o pensionado por invalidez tenía varias concubinas? Ninguna de ellas tendrá derecho a recibir la pensión. Es en el artículo 130, párrafo primero. ¿Qué otra característica debe tener la esposa o la concubina para tener derecho a la pensión por viudez? Al viudo o concubinario que dependiera económicamente de la trabajadora asegurada o pensionada por invalidez. Artículo 130, párrafo segundo. ¿Qué porcentaje podrá recibir las personas que tengan derecho a la pensión por viudez? Será igual al 90% la que hubiera correspondido al asegurado en el caso de invalidez o de la que venía disfrutando el pensionado por este supuesto. Esto en el artículo 131. ¿Cuánto tiempo debe de tener efectuado el matrimonio para que la esposa pueda gozar de la pensión por viudez?
debe de tener 6 meses de matrimonio. Antes no se podrá eh, obtener esta pensión. Esto en el artículo 132, fracción primera. ¿Cuál es la edad del asegurado que en dado caso de contraer matrimonio la esposa ya no podrá tener derecho a la pensión por viudez si es que el asegurado llegara a fallecer? El asegurado, si tiene más de 55 años de edad cuando se casen, ya no se podrá tener esta pensión hacia la esposa. En el artículo 132, fracción segunda. En relación con la pregunta anterior, ¿cuál es la excepción para que la persona que decidió casarse con un asegurado que es mayor a los 55 años de edad, en el caso de que éste fallezca, pueda cobrar la pensión por viudez? Que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del enlace. Artículo 132, fracción segunda. ¿Hasta qué fecha podrá tener derecho a la pensión por viudez una persona casada con un asegurado que recibía una pensión de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada? Un año desde la celebración del matrimonio. Artículo 132, fracción tercera. Respecto a las preguntas anteriores, ¿en qué caso no se aplicarán las restricciones del artículo 132 de la Ley del Seguro Social? Que este artículo nos habla de en los casos en los que no se podrá cobrar la pensión por viudez. Cuando la viuda al morir, el asegurado o pensionado compruebe haber tenido hijos con él. Artículo 132, último párrafo. ¿Cuándo comienza y cuándo termina el derecho a goce de pensión por viudez? Comenzará desde el día del fallecimiento del asegurado o pensionado por invalidez y cesará con la muerte del beneficiario o cuando la viuda, viudo, concubina o concubinario contrajera matrimonio o entraran en concubinato. ¿Cuánto recibirá la viuda, viudo, concubina o concubinario pensionados que contraigan matrimonio? Recibirá una suma global equivalente a 3 anualidades de la cuantía de la pensión que disfrutaban antes de haberse casado. Artículo 133, último párrafo. Todas estas preguntas fueron contestadas en referencia a la Ley del Seguro Social. Y puedo concluir que es importante conocer todos estos temas porque muchas de las veces no sabemos, por ejemplo, en el caso de matrimonio, que existe ese tipo de ayudas y que se puede llegar a disponer de ellas si se cumple con las características y si se cumplen también con los requisitos. Por ejemplo, en el caso del matrimonio, de la ayuda que te ofrecen, eh, sí es una ayuda que solamente se puede cobrar una vez en la vida, por así decirlo, porque en el caso de, por ejemplo, se casó por primera vez y no conocía de la ayuda, pero se divorcia y se quiere volver a casar, entonces si en el primer matrimonio no cobró esta ayuda, lo podrá hacer en la segunda, pero tiene que presentar el acta de divorcio o en su caso, si falleció la persona con la que vivía, la esposa, presentar el acta de defunción para entonces poder cobrar esta ayuda. También es importante conocer que existe esta ayuda y cómo se puede obtener, porque muchas de las veces y muchas de las personas no conocen este tipo de cuestiones que vienen en la ley, que son legales, que puedes disponer de ellas, y muchos no conocen, no saben, no, no les dicen. Entonces ese dinero se queda en el gobierno, porque en pocas palabras ellos te están dando la ayuda. En el caso de pensión por viudez, es una pensión que se cobra en el dado caso que fallezca la pareja. Es importante también ver las características y requisitos que son indispensables para obtener la pensión por viudez, porque muchas de las veces creen que si viven con alguna persona pero no están casadas, creen que ya no tienen el derecho a la pensión por viudez.
Sin embargo, la ley nos dice que sí, si tienes más de 5 años viviendo con la persona y lo puedes comprobar y tienes evidencia de ello, sí lo vas a poder cobrar y vas a poder disponer de ello. Y muchas de las veces, como piensan que no tienen el papel de matrimonio, no van a poder cobrar la pensión. Sin embargo, si se comprueba eso, sí se puede hacer. También otra de las cosas es eh, que pasando, si un ejemplo, una persona se casa con otra a los 55 años, ya no podrá su esposa disponer de la pensión porque así lo marca la ley. Sin embargo, si ya pasó un año de haber contraído el matrimonio, entonces ya la podrá cobrar. También la podrá cobrar la persona, la esposa o la concubina que apoyaba o se mantenía económicamente de dicha persona. En el caso de las personas que tienen hijos, también se pasa directamente la pensión por viudez hacia ellos, sin que hubiera estado en pleno concubinato, se hubiera casado con otra persona, aún así teniendo sus hijos. Son muchas cuestiones que tenemos que entender y que tenemos que aprender y saber llevar, más bien localizarlo en la ley, todas estas ayudas que nos puede ofrecer el Seguro Social y que no tenemos contemplado y que no sabemos cómo se elaboran o cómo se realiza el trámite. Es importante conocerlos y saber que tenemos beneficios, aunque muchas de las veces no lo conozcamos, y también poder compartirlo con las personas para que puedan ser beneficiarios de estas ayudas, de estas cuestiones que nos marcan la ley, que muchas de las veces no las conocemos y con obvias razones el seguro no lo va a publicar como tal, no te lo va a decir, tienes derecho a esta ayuda, tienes derecho a la pensión por viudez, tienes derecho a infinidad de cosas que se presentan en la ley porque no les conviene. Pero si conoces a una persona, puedes decirle los beneficios que tienes y poder ayudarlo de esta forma, conociendo la ley. Y por mi parte sería todo. Espero que haya quedado muy claro. Y eh, pues hay que leer la ley y saber bien lo que se presenta en ella y saber interpretarla. Muchas gracias.